La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tened
Tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y piadoso. La Biblia tiene muchos ejemplos de hijos de Dios que soportaron mucha persecución y tuvieron mucha paciencia por amar al Señor como Job. Esto lo hicieron afirmados en la misericordia y piedad del Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo y Él nos sostendrá en toda tribulación. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Cristianos, ayudaos unos a otros. Encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que le recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa que hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjuntores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. La Biblia nos dice que Dios es el ayudador de sus hijos. Lo más importante, naturalmente, es que Él nos ha liberado de la condenación del pecado al proveer la salvación. Pero también Él viene en nuestra ayuda de muchas otras maneras cada día. Su ejemplo divino nos muestra cuán vital es el que hagamos lo mismo por nuestros hermanos en la fe. Pablo estaba especialmente interesado en alentar a los cristianos a la ayuda mutua y recomendó a los que le habían ayudado. Cuando estaba en Roma escribía: a los cristianos les decía, saludad a María,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y de Febe dijo: ella ha ayudado a muchos. Helmut Hillary y su guía Sherpa. Sherpa quiere decir encargado de guiar al excursionista y cargar con el equipaje. Este Sherpa Tenzin Norgay con Hillary culminaron su histórica ascensión al Everest en 1953. Fue una hazaña de notable valor y destreza. Sin embargo, al efectuar el descenso, Hillary perdió el pie instintivamente, pero el Sherpa mantuvo la línea firmemente y evitó la caída de ambos, hundiendo firmemente su hacha en el hielo. Hillary pronto recuperó el equilibrio y prosiguieron el descenso. Cuando los reporteros más tarde llamaron a Tenzin, el Sherpa, le dijeron: tú eres el héroe. Pero él rehusó el calificativo. Dijo: los montañeros siempre nos ayudamos. Él consideraba que esto formaba parte de la rutina de su trabajo. Esta es la manera en que debería ser entre los cristianos. Todos somos compañeros de peregrinaje hacia la misma meta. Cuando la carga de otro se hace pesada o alguien tropieza por el camino, deberíamos dar toda la ayuda que podamos. Que se diga de nosotros: los cristianos siempre se ayudan entre sí. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Mi confianza he puesto en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Salvo en la roca divina. Quiero invitarlos a que escuchen un versículo de la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo dice 3 cosas acerca de la salvación. La primera cosa que dice, y lo voy a decir sin preámbulo, es que el hombre y la mujer son pecadores. Esto pudiera ser contraproducente al considerar que quiero hablar y enfatizar el amor de Dios, pero no lo es, porque para hablar del amor de Dios debemos considerar primero nuestra condición de pecado, porque nuestro pecado realza el amor de Dios. El hombre es pecador, no es necesario buscar argumentos rebuscados para comprobarlo. Basta decir que todos alguna vez nos hemos enojado con alguien, nos hemos airado, hemos ofendido a alguien, hemos mentido. Y eso es suficiente para convertirnos en pecadores. Alguien dirá, pero que eso no es tan malo, eso es normal, porque todos lo hemos hecho. Y eso mismo es lo que la Biblia dice, que todos lo hemos hecho. La Biblia afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. El problema no es que todos hayamos pecado. El problema es que el pecado no es inocuo. El pecado es mortal. Por cuanto todos pecaron, y continúa el texto bíblico, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae consigo muerte espiritual, separación eterna de Dios y el confinamiento en un lugar que la Biblia llama el infierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque a causa del pecado, Dios está enemistado con el pecador. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, Dios está enemistado con el hombre a causa de su pecado. ¿A quién no te gustaría tener como enemigo? ¿A un profesor? ¿A tu jefe? ¿A alguien con poder e influencias? El problema del pecado es que es Dios quien está enemistado contigo. Eso quiere decir que Dios no puede relacionarse contigo a causa del pecado. En segundo lugar, a causa del pecado Dios está airado con el pecador. Romanos 5:9 dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Es difícil entender y aceptar que un Dios amoroso pueda airarse contra el pecador, pero el pecado es tan nefasto, es tan incompatible con la naturaleza santa de Dios, que Dios no puede pasarlo por alto. En ese contexto, la ira de Dios es el resultado de su justicia cuando se enfrenta con el pecado del hombre, y no tiene nada que ver con la ira irracional, impulsiva y descontrolada del hombre, sino que es la acción justa del juez justo dictando sentencia contra nuestros pecados. ¿De qué se queja hoy día la sociedad? De la injusticia. Quiere que se aplique la ley. Quiere que se aplique la ley contra los infractores y que se aplique con dureza. ¿Cómo reaccionaríamos si un violador y asesino fuera encontrado inocente y puesto en libertad? Lo consideraríamos una injusticia por parte de la ley. Dios es el juez justo y no puede pasar por alto su propia ley, ni el pecado del hombre. Tiene que juzgarlo y tiene que castigarlo. Lo segundo que el versículo que leí al comienzo dice es que Dios nos ama. Lo primero que dice es que somos pecadores. Lo segundo es que Dios nos ama. ¿Pero cómo puede ser esto?, se preguntará alguien, si recién dijo que Dios está enemistado y airado con el pecador. Recordemos que la ira de Dios es la manifestación de su justo juicio hacia el pecado, pero no excluye su amor, al contrario, lo resalta. ¿Qué pasaría si un juez humano, justo y honesto, tuviese que juzgar y condenar a su hijo a la cárcel por asesinato? ¿Lo seguiría amando? Por supuesto que sí. Su justicia no excluiría su amor. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, porque, en primer lugar, está en su naturaleza. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El hombre traicionó a Dios, pecó contra él, se rebeló contra él, pero Dios lo sigue amando, porque está en su naturaleza. Dios es amor y no se puede negar a sí mismo. Segundo, Dios nos ama a pesar de que somos pecadores, porque somos suyos, porque Él nos creó. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Al crearnos, Dios sopló en nosotros de su espíritu, y ese barro inerte cobró vida, tomó conciencia de sí mismo. Tercero, Dios nos ama a pesar de ser pecadores, porque tenemos un poquito de su semejanza, aunque imperfecta y finita. Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Cuarto, Dios nos ama
porque somos especiales para Él. El Salmo 8.3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Por todo lo anterior, para Dios una sola alma es más preciosa que el mundo entero. El Salmo 49.6 en adelante dice: ninguna persona podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Esta verdad bíblica es maravillosa. Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama. A pesar de no merecer su amor, a pesar de haber despreciado su amor, Él nos ama. Y lo tercero y último que dice el texto que leí es que Dios demostró su amor para con nosotros. Dios demostró su amor. Dios demostró que nos ama. Es muy fácil decir te amo, pero negarlo con los hechos. Pero Dios no solamente dice que nos ama, Él también lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? El mismo texto lo dice, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4.9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La única forma que Dios tenía para conjugar su justicia y su amor para salvar al hombre es que Dios mismo fuese castigado por nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo. Se encarnó como el Mesías, nació como Jesús, el Hijo de Dios, nació como uno de nosotros, y en la cruz fue castigado, recibió el castigo que nuestros pecados merecían. La salvación es un regalo, no nos cuesta nada a nosotros, porque Jesús, el Hijo de Dios, pagó por ella. Es un regalo invaluable que tuvo un costo infinito, la muerte de nuestro Salvador. Isaías 53.5 dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cuáles son las implicancias del sacrificio de Jesús en la cruz? Que tú ya no tienes que ir a condenación, ya no tienes que ir al infierno. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo la justicia de Dios. Dios ya no está airado con el pecador que deposita su fe en Jesús. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.9: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Se entiende? Termino con esta pregunta: ¿qué debes hacer para ser salvo? Aceptar, recibir el regalo de la salvación que Dios te ofrece. La salvación, el perdón de los pecados, es gratis, es un regalo, y como tal hay que aceptarlo. Romanos 6.23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo nos apropiamos de ese regalo? ¿Cómo lo recibimos? Por medio de la fe, creyendo. Esa fue la verdad que Martín Lutero descubrió en las Escrituras, que el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. Efesios 2.8 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te invito a aceptar el regalo de la salvación que Dios te ofrece gratuitamente, por fe, a través de su Hijo Jesús. Que el Señor te bendiga. Herido, triste a Jesús mostré.
hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.